La diversificación es una de las principales herramientas que han utilizado las empresas familiares en el interior del país para poder amortiguar los vaivenes productivos. Y ese es el modelo que sigue adelante la familia Seguinolaza, que transforma todos sus granos en la producción de carne y de leche. Y es por eso que AgroTV se dirigió a San Gregorio, en la provincia de Santa Fe, para conocer bien de cerca este sistema agroindustrial. Agricultura, cría bovina y un tambo. En San Gregorio, al sur de la provincia de Santa Fe, la familia Seguinolaza apuesta por la diversificación, asignando a cada ambiente lo que corresponde. En general siempre tratamos de mantener los sectores más productivos en agricultura y los campos un poco más mixtos están asociados a menores rendimientos agrícolas. Esta zona es bastante heterogénea, los campos más quebrados siempre se rotaron con ganadería. En los últimos años la ganadería se fue desplazando hacia zonas menos productivas y esos campos quebrados entraron totalmente en agricultura y llevamos la ganadería de cría a una zona menos productiva, que es la zona de Castellano. La parte de lechería la mantuvimos en la misma superficie, que es de campos productivos, realmente campos agrícolas. En la última campaña teníamos aproximadamente un 55% de la superficie agrícola que era en arrendamiento y el otro 45% era de campo propio. En la última campaña los números fueron muy diversos, muy distintos a las campañas anteriores. Estábamos alrededor de 1.900 hectáreas de soja, unas 480 de maíz y unas 270 de trigo soja. Y la lechería se llevó adelante sobre unas 500 hectáreas. El planteo de cría se hizo sobre un campo propio, sobre unas 700 hectáreas. Andrés, ¿y cómo se ideó y se integró a la agricultura y la ganadería en la planta de formulación? Nosotros arrancamos con la planta de alimento balanceado hace ya unos 5 años, con la inquietud de mejorar la calidad de alimentación del rodeo lechero para mejorar la productividad de ese rodeo. La realidad agrícola que llevó a la sojización de la agricultura a nosotros no nos afectó de esa manera porque pudimos ir manteniendo una buena porción de maíz que a través de la fábrica de alimento balanceado la fuimos transformando en carne en el caso de la terminación de ese rodeo de cría, porque nosotros hacemos la etapa de engorde, y en leche en el caso del planteo lechero. ¿Cuál es el impacto que tuvo en la producción de leche la inclusión de un balanceado que hoy están formulando aquí en la planta? Todo ese gran desarrollo de la parte alimenticia estuvo un poco atado a la cultura familiar de la ganadería, en un momento donde todo el mundo se volcaba a la agricultura por una cuestión de rentabilidad, año 2007-2008, basados en una historia ganadera familiar. Nosotros empezamos a desarrollar un rodeo de cría y tratamos de hacer productivo el planteo lechero, que en ese momento tenía muy pocas chances de competir contra la agricultura, y decidimos mejorar la alimentación, que creíamos que era la pata más floja de ese planteo lechero, a través inicialmente de algunos asesores externos y de la incorporación de un veterinario en forma continua, o sea, de trabajo participativo 100% en la empresa. Logramos ir haciendo pequeños saltos productivos en la parte de lechería y logramos mejorar también la eficiencia de conversión de alimento en carne en el feedlot. Hasta ese momento que empezamos a producir el alimento en la planta de alimento balanceado, lo hacíamos en el mixer, mezclando los distintos componentes, y nosotros notábamos que la eficiencia de conversión en leche o en carne nos estaba dejando algunos puntos flojos. Y con este cambio que hicimos con la planta de alimento balanceado, logramos ajustar esos puntos flojos y de a poquito productores básicamente lecheros que fueron viendo ese cambio que nosotros hicimos, se fueron sumando, y hoy la planta de alimento balanceado, que en un inicio nos proveía el 100% de la producción a nosotros, ha llegado a valores del 40-45% de venta a terceros. ¿Cómo tienen constituido hoy el rodeo lechero y cuántos son los litros promedio que están obteniendo a lo largo del año? Hay unas 500 vacas en ordeñe, el promedio anual debe estar alrededor de 26 litros, pero tiene algún momento de caída en los meses de verano de mucho calor, en donde podés llegar a valores de 24 litros, y momentos de pico en invierno, cuando tenés buena producción en la salida del invierno, cuando empezás a tener producción de pasturas,
y el tiempo de fresco, donde alcanzaba valores de 29 litros. En el marco de campañas complicadas para el maíz, Aceguinolaza cuenta cómo pudieron defender la superficie con gramíneas, convirtiendo el total de la producción en carne y leche. Esta última que está terminando con la cosecha, creo que ya fue un punto de inflexión en la rotación de cultivos en el sistema productivo agrícola, y a nosotros nos llevó a mantener una superficie de maíz relativamente baja, solamente en los campos propios, que era la que nosotros necesitábamos para la producción lechera y de carne propia. O sea, hoy nosotros estamos transformando el 100% de la producción de maíz en alimento balanceado para producir carne y leche. Era la única manera de poder sostener el sistema ganadero en un momento crítico como el que se venía dando, y a su vez de poder desarrollar rotación en los campos propios. En los campos alquilados se hacía difícil por una cuestión del costo del alquiler y por una cuestión de que no estaban definidas al inicio de la campaña las políticas con las que íbamos a terminar la campaña. Iba a ser muy distinto según quién ganara las elecciones, y bueno, eso nos llevó por ahí a no tomar la decisión de poder sembrar algo más de maíz. ¿Cuáles son las variedades, ciclos y fecha de siembra que están implantando con el cultivo de soja, y cómo fue el manejo esta campaña con las condiciones ambientales que se presentaron? En esta última campaña, digamos, sembramos en este lote puntual Don Mario 4612. Los valores están superando las 4 toneladas por hectárea, con rendimientos hasta 5 toneladas, hablando de lotes importantes. La campaña nos ayudó mucho. El manejo que desarrollamos en esta campaña no es muy distinto a la de las anteriores, porque al venir rotando los campos no teníamos todavía problema de malezas. O sea, no hicimos en este lote ningún preemergente para controlar yuyo colorado, que hoy es uno de los principales problemas, sino el principal de control de malezas. Pero notamos que la realidad nos mostró que no estábamos equivocados, no tenemos problema en este lote puntual, aunque este mismo manejo en otros lotes donde no veíamos el problema nos hizo aparecer algunas plantas de yuyo colorado que nos están marcando que para la próxima campaña va a ser necesario sí o sí recurrir a la alternativa de los preemergentes y empezar a analizar las posibilidades de encontrar soluciones como las de nuevos cultivos resistentes a productos como 2,4-D. ¿Cuáles son los rendimientos que tuvieron en los lotes en el cultivo de soja esta campaña, y cómo cierra la ecuación con estos números de mercado? Uno por ahí piensa que obteniendo arriba de 4 toneladas por hectárea de soja está haciendo un negocio redondo, y lamentablemente no es tan así, debido a que el precio internacional ha caído de una manera fatal y ha hecho que los números estén muy ajustados. Con valores de rendimiento por encima de las 4 toneladas uno obtiene un negocio razonable, pero va a haber muchos lotes donde los rendimientos no van a superar esas 4 toneladas. El negocio hoy cierra por el lado del maíz, el cultivo de maíz está teniendo rentabilidades muy altas con rendimientos promedio, pero la realidad es que nos encontramos con que no hay mucho maíz sembrado. De hecho, a nosotros nos pasó que por una cuestión del costo de siembra y de la no disponibilidad en el momento de la siembra de políticas claras a la cosecha, nos llevó a tomar decisiones que hoy probablemente las estemos lamentando. Aceguinolaza se refiere a los desafíos de seguir mejorando en el agregado de valor. Yo creo que el productor agropecuario, cuando empieza a tener buena rentabilidad, la vuelca toda a su sistema productivo. De hecho, a nosotros nos pasó que hasta el año 2009 hacíamos refertilizaciones en invierno de 100 a 150 kilos de fosfato monoamónico o 200 kilos de superfosfato simple a todo lo que era superficie de campo propio, debido a que uno tiene que analizar en la rentabilidad del cultivo la fertilidad que está poniendo desde el suelo, que muchas veces no se analiza. El costo de extracción de nutrientes que le estamos haciendo a nuestro suelo es altísimo, y eso no está tenido en cuenta cuando uno hace un margen. Muchas veces puede no estar mal si uno lo hace sobre campo alquilado, porque el costo lo está teniendo el dueño del campo que está dando ese campo en arrendamiento. Pero si el campo es propio, el costo de extracción de nutrientes vos lo estás teniendo. Yo siempre traté de tenerlo en cuenta, y hasta el año 2009, si mal no recuerdo,
refertilizábamos todos los años con criterio de reposición en algunos casos, y en los casos que veíamos valores bajos, de tratar de aumentar la disponibilidad de fósforo y azufre de ese suelo, que son los nutrientes que básicamente el suelo almacena en una forma más concreta, no así el nitrógeno, porque el nitrógeno que hay en exceso se lava y va a la napa y termina siendo hasta contraproducente porque genera contaminación, pero fósforo y azufre son nutrientes que uno tendría que tratar de mantener en ese suelo sobre el que está produciendo en valores relativamente estables si uno quiere dejar este modelo de negocio para la posteridad. Que el productor, cuando vuelca ese ingreso que tiene de vuelta al sistema productivo, en los últimos años le ha permitido, a través de ese vuelco en la compra de maquinaria agrícola, le ha permitido a la industria nacional alcanzar un desarrollo tecnológico importantísimo que se ha visto en cualquiera de las ferias internacionales donde se ha llevado maquinaria nacional. Y todo eso se termina redundando en un círculo virtuoso que mostró claramente del año 2005 al 2008 que en el interior se puede crecer de la misma manera que en las grandes ciudades, y que ese interior termina siendo muchas veces motivo de recuperación de gente que en algún momento se fue a vivir a las grandes ciudades porque hace falta mano de obra y mano de obra calificada. Yo creo que todo eso son políticas que se tienen que tener en cuenta y plantear a largo plazo, y que si no hubiese pasado esta disrupción entre el 2008 y el 2015 en esa gran empresa que era el gobierno y el campo, hoy estaríamos en una realidad muy distinta. Que esa enseñanza nos permita no repetir esa realidad, y que de acá para adelante, entre el gobierno que entre, del color político que sea, entienda que el campo tiene que ser un aliado, no un enemigo.